Buenas para todo el mundo, gracias por sintonizar su podcast favorito. Aquí estamos una vez más y en este capítulo me acompaña una amiga muy especial que se llama Gloria Cano. Gloria, preséntate, cuéntanos qué haces, como usted, quién es. Gracias, Zuli. Muy contenta de estar aquí conversando contigo y con todas las personas pues, que nos van a escuchar. Eh, yo nací en Colombia, eh, estudié ingeniería de sistemas y tengo una pregunta por los enredos que manejamos los humanos desde muy chiquita. Entonces yo he buscado respuesta a esa pregunta por muchos lados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos los humanos para vivir menos maluco? Ha sido como la búsqueda mía. Y he transitado pues por varios caminos, ¿no? Que la filosofía, que las técnicas un poco más orientales, que la meditación, que el yoga, ¿sí? Que las diferentes corrientes de la psicología, ¿sí? Que la biología, bueno, cada uno de esas orillas da como un granito de arena para entender este asunto de los enredos humanos. Claro, una perspectiva diferente. Ujú. Vale, pero ¿cómo te definirías, no? Como una persona curiosa. Una persona curiosa, yo creo que eso describe mi camino, ¿sí? Y eso me encanta. Apasionada por entender cómo es que los humanos podremos encontrar un vivir más bienestaroso. Me encanta. Sí, porque no te va a definir tu profesión ni nada de eso, sino como la Ajá, construcción del día a día y eso me parece espectacular. ujú, Bueno, en este capítulo vamos a compartir con las personas que nos escuchan o nos vean una herramienta muy chévere que es el triángulo dramático. Entonces, si quieres, nos cuentas, introduces un poco el tema vale. o... El triángulo dramático es una herramienta que se la debemos a un psicólogo que se llama Stephen Cartman. Ustedes también pueden encontrar en Google si buscan el triángulo dramático o si buscan el triángulo de Cartman. Y fue que este señor, en su cotidiana búsqueda, digamos, y su análisis de las relaciones humanas, se dio cuenta que parte grande del enredo que los humanos manejamos es que damos vueltas en un triángulo donde hay como 3 roles y uno se va intercambiando entre un rol y otro. Imagínense ustedes un triángulo, ¿sí? Un triángulo, donde en una punta o en un vértice aparece lo que llamamos la víctima, ¿sí? Y es esta situación en la que uno siente que no es capaz, uno siente que la vida está contra uno se siente indefenso, ¿sí? Y siente que no encuentra salida. En el otro vértice de ese triángulo aparece el rol del perseguidor o del provocador o o victimario. del victimario o del castigador. Le podemos poner varios apelativos, ¿sí? Ujú. Y en ese rol eh, aparezco yo mismo también cuando me pongo a criticar, cuando me pongo a juzgar, cuando me pongo a castigar, cuando quiero ejercer el control sobre el otro y quiero ejercer el poder y lo ejerzo a veces con violencia, ¿cierto? Esa sería la posición del perseguidor o del victimario o del castigador. Y en el tercer vértice o en la tercera punta del triángulo está el rol del salvador. Es aquella persona que está presta a salir al rescate, a resolver el problema. Parte de lo que motiva al rol del salvador es el deseo de que el conflicto se acabe, el deseo de resolver ligerito. Hay una frase que uno a veces le escucha a las mamás y es: preste a ver que es que usted no sabe hacer eso, yo lo hago más rápido. Eso es Eh, un eh, salvador, por ejemplo. eso es el rol salvador en acción, ¿cierto? Claro. Eh, o yo para qué voy a delegar, ¿sí? Si mientras le explico al otro cómo hacer la cosa, lo hago yo más rápido. Ese también es una expresión, digamos, del rol salvador, eh, que resulta ser muy útil, ¿cierto? Para que funcionen las cosas. Y de hecho, mucha parte de los conflictos humanos suceden en que damos vueltas en ese triángulo. Unas veces uno está de víctima, otras veces está de salvador, otras veces está
de victimario o de perseguidor, Bueno, porque ¿qué nos tal si nos ponemos como enredamos ahí. algunos ejemplos, como un par de situaciones Ujú. en las cuales podamos identificar como estos 3 roles: víctima, victimario y salvador? ¿Qué se te Okey, ocurre? perfecto. Por ejemplo, voy a poner una situación, que puede suceder en el trabajo, ¿sí? Eh, y es una persona que está haciendo su trabajo y se siente que no es reconocida por su jefe, y se siente que no es valorada, pues, en su trabajo, y se queja. Ay, no, es que mi jefe no me ve, mi jefe no le gusta nada de lo que yo hago. Me pone No, más me trabajo. pone más trabajo, ¿sí? Entonces, supongamos que esta es María. María se queja de su jefe y dice: "No, mi jefe no me pone atención, mi jefe no me quiere, mi jefe me pone más trabajo, me hace repetir cosas", ¿sí? Entonces, Ujú, María habla de sí misma como la víctima y pone a su jefe como el victimario o perseguidor. Y eso se lo comenta a su amiga Patricia, ¿sí? Tomándose un tinto en la oficina. ¿Sí? Y Patricia le dice a María, no, no te preocupes, venir, yo resuelvo eso, vení que yo hablo con el jefe para que no te trate tan mal. Y Patricia se pone en el rol de salvar a María del jefe. Entonces Patricia se va donde el jefe y le dice, y le reclama al jefe, venga, usted por qué trata así a María, ¿sí? Y muchas veces la situación ahí se enreda todavía más. ¿Sí? Y entonces el jefe viene luego y le reclama, ¿sí? A Patricia de que usted por qué está viniendo a decirme eso, ¿sí? Y entonces el claro, jefe empieza a perseguir a Patricia. Y entonces la salvadora, que fue Patricia, se vuelve en este momento la víctima, ¿sí? Porque se claro, fue, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, se fue a meter en lo que no le importa, ¿cierto? que es verdad. Ajá, Es real que le importa a Patricia lo que pase con María, pues eso, exacto, porque en tus conflictos tiene que intervenir otra persona, ajá. exactamente. ¿Y cómo salir de ese triángulo? Entonces lo primerito es darse cuenta que uno está enredado en ese círculo, eso es lo primero. Vale, pero espere, pongamos otra situación. Ah, Entonces, okey, como en el trabajo. Va a okey. poner una que no sé si me quede fácil identificar, pero tú me ayudarás. Dale, Entonces, okey, pongamos una infidelidad, ¿cierto? okey. Entonces, Juanita Ujú. está casada con Alberto Listo. y Alberto, como buen hombre antioqueño, le ha puesto los cachos con 5. Ajá, Aquí creando estereotipos, ajá, fortaleciendo eso el veo. estereotipo. Con 5, entonces ella se siente una víctima de: "¿Por qué me engañan, no me valora?". Como esto Porque a mí, mismo. ajá, El victimario sería Alberto, que es el ah, infiel, okey. ella sería la víctima. Acá, ¿quién podría ser un salvador? ¿O quién? ¿Quién podría recurrir al rol de salvador? Por ejemplo, alguno de los hijos de Juanita, ¿sí? Que va Okey, y le reclama al papá: "Papá, ¿usted por qué trata así a mi mamá? Vea cómo ella como está de triste". O este hijo o hija se encarga de las labores que habitualmente haría Juanita, porque Juanita no puede, porque está muy triste, muy deprimida. No, es que mi mamá está muy deprimida, no se ha levantado hoy, entonces yo voy a arreglar la casa, yo voy a vestir a mis hermanos pequeños y yo los llevo al colegio, ¿sí? Y se empieza a hacer cargo de las labores, digamos, de la casa en esta situación. claro, Habitualmente pasa eso, ¿sí? Pasa también mucho cuando alguno de los padres tiene un problema de adicción al juego, al licor, a las drogas, a lo que fuere, que alguno de los miembros de la familia toma el rol de salvador, ¿sí? Y entonces empieza a hacer cargo de las actividades que ese padre o madre debería hacer en la casa, ¿cierto? claro. Bueno, entonces decías, lo primero es identificar que uno está en alguna de estas 3 vértices del triángulo. Del triángulo, exacto. Identificar en cuál de las posiciones del triángulo estoy, ¿sí? Me estoy Ujú, quejando mucho, esa es una pista de que estoy en la víctima. Me estoy sintiendo que no soy capaz de manejar la situación, pista porque estoy en la víctima, ¿sí? claro, Me está dando como una rabiecita y unas ganas de matar y comer del muerto, pista que voy muy posiblemente a estar en la posición del perseguidor o del victimario. Muchas veces el enfado, la rabia, ¿sí?
son los claro. motivadores de que uno adquiera el rol de victimario, ¿sí? Ujú. Y estoy en el deseo de salvar, estoy en el deseo de que me vean como una muy buena persona y me O qué reconozcan lo buena pecado. que soy. Ay, qué O pecado de esta persona, yo o tan en el que servicial. exacto, cuando yo digo: "Qué pecado", estoy en el rol de salvador. Pobrecita fulanita, como vive maluco, es muy posible, estoy en el rol de salvador. En ese sentido, así no hagas nada, o sea, no vas a ir a hablar con Alberto, ay, Alberto, o Ajá. Valoria Juanita. Solo el hecho de que te den ganas de hacerlo, ¿ya estarías en ese Ya rol? estarías ahí, exacto, estás ahí en el bordito, digamos, Claro, de meterte en ese juego, digamos, estás a punto de dar el paso para meterte en ese círculo, claro, mm, en ese, digamos, intercambio de roles que resulta siendo un tema donde sufren los 3 personas involucradas sufren, eso perpetúa el sufrimiento claro. y perpetúa que todos vivamos maluco. Ujú. Hay otra cosa que a veces lo perdemos de vista y es que en el rol de victimario o de perseguidor hay una persona que tiene mucho miedo a perder el control, que tiene mucho miedo a sentirse vulnerable, ¿sí? Claro, Y como no quiere perder el control, como no quiere sentirse vulnerable, la respuesta del miedo se expresa juzgando, criticando, castigando a los otros, ¿sí? Y ujú, esa es una, digamos, una situación que es muy dolorosa. La mayoría de las personas, digamos, que se solidarizan o sienten compasión por la víctima. Y resulta que tanto sufre la víctima como sufre el victimario. Los 2 tienen posiciones muy difíciles y posiciones muy dolorosas, ¿cierto? claro. Además, para que una persona esté tratando mal a los demás, Ujú. imponiendo, eso no va a salir de un lugar interior muy tranquilo, ¿cierto? También va a haber Exactamente, como un montón de carga, de así es. agobio, de dolor, que es lo que genera que esta otra persona se comporte de esa manera. Entonces, Exactamente, sí, es como nadie está feliz, ni siquiera El Salvador. exacto, ni Aunque El siquiera El Salvador Salvador. aunque estaría más feliz El Salvador, hay gente que le encanta ese rol, le encanta. Así es. Así es, porque además el Salvador se siente superior a los otros. Claro, Y ese ego del Salvador es muy, muy complejo también, porque ¿cómo me vas a decir a mí que estoy actuando mal si yo estoy resolviendo el problema? Si no fuera por mí, esta situación no se resuelve, ujú, ¿cierto? Y entonces comienzan, en ese caso, el Salvador está muy cerquita de irse para el vértice de la víctima, porque dicen, pero no me están valorando todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho por ustedes, ¿sí? Y a los claro, salvadores y salvadoras del mundo, uno los oye diciendo eso a menudo, pero mira todo lo que yo he hecho por esta gente, mira cómo me pagan. claro, correcto. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de ahí? Si uno identificó que está como en uno de esos roles, ¿cómo puede, El primer paso es darte cuenta que estás jugando ese juego, ¿sí? sea en uno de los 3 vórtices? Exacto. Estamos como enredándonos. ¿En qué Vale, rol estoy? Y claro, ponerle cuidado a cuáles palabras estoy usando y cómo son mis emociones. Ponerle mucho cuidado a eso, ¿sí? Entonces yo creo ya que me la juego es ahí como en observarme. Tengo como rabiecita, tengo ganas, ¿sí? De resolver esto rapidito. Me siento indefenso, me siento infeliz, me siento como muy incapaz. Son como pistas de cómo me estoy sintiendo para saber que es muy posible que esté en ese triángulo. tengo como una pregunta, ¿es Dale. posible que yo esté en un área de mi vida como víctima, en Ujú. otra área de mi vida como victimario y de pronto en otra como salvador? ¿Eso puede Totalmente pasar? posible. De hecho, nos la pasamos en esas, nos la pasamos en esas. Jugando ese juego en diferentes ámbitos de la vida y hay momentos en los que uno se siente que ya lo resolvió. No, yo ya no me voy a volver a enredar en esto. Ya me la pillé, ya. Y de pronto se encuentra otra vez salvando, o se encuentra otra vez persiguiendo, o se encuentra otra vez siendo víctima, ¿sí? Entiendo. Bueno, entonces, bueno, me di cuenta que soy una víctima o que estoy Ujú. actuando como víctima en cierta situación. Exacto, estás actuando como víctima.
sí. ¿Cómo me salgo de ahí? ¿Qué puedo hacer para no actuar más como una víctima? Porque también es que la víctima es una posición muy, como muy poquita, ¿cierto? Porque es deme, no soy capaz, es muy desempoderado. Ahí tienes la respuesta. ¿Cómo le hago para salir de ahí? Tomándome la responsabilidad de mi propia vida. Y Claro, es, venga, que es que yo sí soy capaz. Venga, que por algún lado yo tengo que encontrar la fuerza interior para enfrentar esta situación. en el Venga, caso, que yo necesito pedir ayuda. Por ejemplo, hay situaciones de víctimas que no se atreven ni siquiera a pedir ayuda. claro, Y entonces hay muchas situaciones donde hay que pedir ayuda. O sea, si estamos en una situación de maltrato, hay que pedir ayuda, ¿sí? Porque está en claro, peligro mi vida y está en peligro posiblemente la vida de mis hijos, por ejemplo, ¿sí? por ejemplo. Pues yo tengo En que el pedir ayuda. caso en el caso primero que pusimos Ujú. con María, a la jefa, entonces sería renunciar, sería enfrentarla, o Hay varias sería opciones. La primera opción sería, venga, que es que yo estoy haciendo bien mi trabajo. Y y tomar conciencia de las habilidades que María tiene, y venga que es que yo hago bien mi trabajo, y venga que no me parece justo que la jefe me esté, corrigiendo todo el tiempo. Yo le voy a preguntar a ella cómo es que ella quiere las cosas para yo poder entregárselas como ella quiere, ¿sí? ujú, Y pedir una conversación con este jefe y hablar de ese tema. ¿Sí? Ahora, ujú, si reiteradamente, eso sucede, ya habría que ir a una segunda instancia, y es decir, yo le he pedido a mi jefe varias veces, que esta situación, se aclare y no ha sido, pues, no ha sido efectivo, sino que el comportamiento continúa. Entonces hay que ir a buscar una segunda instancia, ¿cierto? claro, como el conducto regular en este Exactamente. entorno laboral. En Ya, lugar de estarse quejando con los compañeros en el almuerzo, es, venga, yo hablo tomando primero con el jefe o la jefe y después veo si se resuelve o no la situación, voy a una segunda instancia donde claro, te digo estás haciendo responsable del proceso. del proceso, sí, Igual que en el caso de Juanita con Alberto es como, hey, un divorcio, no, pues me voy de exacto, acá, no me estás valorando, exacto. abramos la relación, ¿qué vas a ver? Puede que funcione. Pues sí, pero lo primero es que uno tome como las riendas de su vida y diga, venga, que es que yo sí soy capaz de manejar esta situación y voy a tomar acción, ¿sí? Claro. Entonces pasas de víctima A a responsable, a exacto, responsable, a correcto. responsable, exactamente. Va. Si estoy siendo salvador, ¿cómo me salgo de ahí? Dándome cuenta de que nadie puede salvar a nadie, uno puede acompañar a los otros a salir de una situación, uno puede estar ahí para apoyar a los otros, para cuando necesitan apoyo, y dándose cuenta que la ayuda que yo pueda dar, el otro me la tiene que pedir. Yo no, ah, muchas veces los salvadores se desesperan y ofrecen una ayuda que el otro no ha pedido, y ofrecen una ayuda que el otro no necesita. Y como el otro no ha pedido esa ayuda, no la va a valorar, no va a hacer caso de esos consejos, no va a hacer caso de esas sugerencias, porque el otro no ha pedido esa ayuda. Entonces, para salir del rol del salvador, hay que como darse cuenta de eso, de que si yo quiero ayudar al otro, el otro necesita pedir la ayuda. Eh, Gloria, esto es en todos los casos, porque de pronto es que como alguien que esté como en una situación que no lo pueda hacer, o estoy pensando como Salvador. em, Por ejemplo, hay alguien que se está ahogando, ¿sí? Obvio que si yo lo puedo, ofrecer, ¿sí? Un mecanismo para que deje de ahogarse, obvio, voy a salir ahí al rescate. La pregunta es, ¿yo tengo las habilidades en nadar, tengo la técnica para no ahogarme junto con el otro? ¿Sí? ujú. Ahí hay ciertas cosas que interiorizar primero, ¿cierto?
Y por ejemplo, en una charla, cuando un amigo o una amiga nos está contando un problema y que a uno le sale así como, ¿por qué estás? Como un regaño amoroso, por decirlo así. Un regaño Es- amoroso, ahí hay una pista de que estás como en este eje entre el salvador y el perseguidor, ¿no? Te estás moviendo ahí entre esos 2 muy posiblemente. La persona que te pide consejo, o sea, puede que el amigo o la amiga te esté contando una historia que para ti sea, muy dolorosa y que tú pienses que tienes la solución. Ujú, La sugerencia sería decirle algo como esto: "Yo escucho que tu situación es X, Y, Z. Yo escucho que me estás contando una situación difícil de tu vida. ¿Vos querés buscar ayuda para esa situación o te es suficiente con desahogarte al contármelo?". Porque ok, muchas peticiones, muchas conversaciones, el salvador o la salvadora se monta de una vez en la solución, se monta de una vez en ofrecer la solución, se monta de una vez en aconsejar. Y quien está en la víctima, lo único que quiere a veces es desahogarse y que el otro le por escuche, ejemplo, claro, a ¿sí? veces es más que suficiente, por ¿Sí? supuesto. Entonces es como validar, ¿te es suficiente con que yo te escuche? ¿Querés Ok, que busquemos opciones juntos para que salgas de esa situación? Yo te acompaño a buscar esas soluciones, pero es devolverle al otro también la pelota de que la responsabilidad de buscar la solución es del otro, ¿cierto? Y entonces ahí claro. uno evita enredarse, digamos, en el rol de salvador y montarse, digamos, en una película de resolverle al otro el problema, cuando el otro puede estar muy contento con el rol de víctima, porque Generalmente, en esta cultura hemos glorificado el sufrimiento y mientras más sufrida la vida, pues más cuidado me ponen, ¿sí? y qué pecado, Qué tan buena pecado, más persona. atención, exacto. Y hay Ok, muchas amistades que se fundamentan en eso, en el pobrecita o pobrecito y en el qué pecado de fulana, vamos a hacerle la visita, salgamos con ella o salgamos con él, que no tiene quien lo acompañe, ¿sí? Como en ujú, esa, como si uno fuera un niño chiquito toda la vida. claro. Entonces, si en el caso de la víctima hay que pasar a responsable, en el caso Ujú. de El Salvador, ¿a dónde hay que pasar? Habría que pasar como a un mentor, como a un inspirador, como a un acompañante, ¿sí? Ok, Como a un compañero, más que como a un salvador. ok, un, Y la un diferencia entre aliado. un aliado, sí, el compañero está ahí contigo, pero no te va a resolver el problema, sino Ok, que es una va a ayuda, es estar un apoyo. contigo apoyándote, exactamente. Claro, Pero no se va a ahogar por ti, ¿sí? No se va a tirar no se va a tirar al abismo por ti, ¿sí? ya. En el caso que teníamos del trabajo, que sería Ujú. Patricia la Salvadora, entonces sería ayudarle a investigar cuál es el conducto regular, Exacto, mirar si manda una carta o habla con ella en persona, cómo ayudarle en exactamente, caso de que María haya pedido ayuda. Si no, la exactamente. deja ser. Y hay una cosa que a veces es difícil, y es cuando la víctima, está muy acostumbrada a quejarse, a Ujú, veces se vuelve molesto para quien no quiere estar en el rol de salvador, y y comienza a ser difícil sostener una relación con alguien que todo el tiempo se está quejando, por ¿sí? supuesto. Pero una de las cosas como más, digamos, valiosas es que yo le pueda decir al otro con todo el amor del mundo, siento que te estás victimizando, siento que estás en la queja, querés buscar ayuda en ese sentido, ¿sí? Ujú, Y ahí te estás parando como desde el rol de amigo, desde el rol de compañero, desde el rol de como de inspirador y no en el rol de salvador, claro, porque la responsabilidad de buscar ayuda para salir de la queja, para salir del rol de víctima, la tiene la persona que está en el rol de víctima, ¿cierto? por supuesto. Es muy fácil que uno le diga al otro, no, vení, vos lo que necesitas es ir al psicólogo, yo te pido la cita, yo te acompaño, vení, vamos. Y a veces la víctima acepta ese plan del Salvador y hasta y hasta van a hacer Porque la es que cita está y todo. desempoderada la víctima, entonces Exacto. cualquier cosita.
que lo arrastre para allá se va a ir. Exactamente, Es el mismo esquema mental. exacto. Bueno, y ahora con el victimario. Si tú Ahora, estás si sin yo me doy cuenta que estoy en el rol de victimario, estoy, por ejemplo, me doy cuenta que vivo como con una rabiecita permanente, que nada me gusta, que tengo pues la criticadera alborotada. okey, Yo me doy cuenta de eso. Una de las primeras cosas es que como uno tratar de darse cuenta de qué es lo que no me gusta a mí de esa situación. ¿Dónde es que a mí esa situación me genera incomodidad? ¿Dónde es que a mí esa situación me genera dolor? Porque la problemática que tiene uno en el rol de perseguidor o de victimario es que uno tiene mucho temor del propio dolor. Uno tiene temor de sentirse vulnerable. Entonces, la invitación a uno cuando está en el rol de perseguidor o uno está muy criticón y nada le gusta, es venir, pero ¿dónde te duele que el otro se comporte de esa manera? ¿Dónde te molesta? ¿Dónde te incomoda? Y, y, y cuál es digamos, cuál es la situación que internamente vos sentís que esa persona está violentando con ese comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es, hablando el lenguaje un poco más psicológico, cuál es la herida que hay por allá adentro que vos venís cargando? Ay, no, es que yo siento que esa persona me está rechazando porque no está haciendo lo que yo quiero. Ah, o sea que en el fondo vos tenés miedo al rechazo y por eso te enojas con el otro y criticas todo lo que el otro hace, porque sentís que una manifestación del otro, de su autonomía, es como un rechazo para ti. ¿Sí? claro, o, puede pasar también cuando una persona tiene, por ejemplo, un conflicto con su pareja Ujú. y como ve ciertos comportamientos que no le gustan, pero hay como un subordinado o un compañero o alguien que hace las mismas cosas en otra escala, Ajá, pero se va a desquitar es con esta persona, como que exacto. proyecta todo ahí. Como de Eso pronto también pasa. su pareja es como muy irresponsable y este empleado es irresponsable, entonces ahí va a estar Claro, toda esa todo el tiempo. rabiecita que tengo guardada me desquito con Claro, el otro. la tienes que quitar para, pero también te estás evadiendo Exacto, porque eres víctima, o sea, se repite. exacto. Estoy ahí moviéndome entre un vértice y el otro de ese Claro, triángulo. Ujú. claro, que se vuelve muy deprimente porque es muy predecible. Como que la Sí, víctima solo actúa de una manera, el salvador solo de una manera, es como que, es como y hay muchas películas, y eso es una cosa muy loca, muchas películas que ese es el guión de la película, ¿sí? Si uno se claro, pone a mirar las películas con esa mirada del triángulo, uno se va a ir dando cuenta que se construyen muchos guiones con ese triángulo, ¿cierto? víctima, victimario y salvador. Entonces, de víctima pasamos a responsable, de Ujú, salvador pasamos a compañero, ujú. de victimario pasamos a, Como al maestro, diría yo, al sabio. ¿Por qué? Porque el victimario, cuando reconoce digamos, el dolor que tiene, cuando reconoce su vulnerabilidad, puede actuar como maestro, puede actuar como una persona que enseña sobre cómo trascender esa vulnerabilidad sin ujú, herir al otro ni herirse a sí mismo. Entonces, puede encarnar un rol de maestro. Y de hecho, las tradiciones ancestrales, algunas de ellas dicen que los mayores maestros son las personas que más duro le dan a uno, ¿sí? claro, sí, Y tiene que ver con eso. Que el maestro no está buscando desquitarse contigo, no está buscando agredirte, no está oh, buscando dañarte, pero te está dando una lección que no siempre es una lección fácil, digámoslo así. ok, pero entonces este rol del victimario para la víctima, desde su perspectiva, si lo ve como un maestro, Ujú, cambiaría completamente como la perspectiva, así es. porque este otro, en el caso del trabajo, no me está enseñando a empoderarme en los 2 casos, Exactamente, en me el de está la esposa, en el del otro. Me está enseñando cómo tomar decisiones por mí mismo, cómo es poner límites, cómo poner límites, exacto, por ejemplo. Entonces, es así como es. desde la perspectiva de la persona que está como en la situación. Ujú, exacto.
así estoy mirándolo desde otro lugar, porque yo ya lo estoy mirando desde la persona que se hizo responsable de su propia vida. Esta persona con la que me da tanta lidia relacionarme, se convierte en un maestro para mí. No me está persiguiendo, no me está, eh, volviendo víctima a mí, sino que me está mostrando cosas que yo necesito resolver. Puede para ser en desarrollar. términos de empoderarme, en términos de poner límites, en términos de expresar mi propia creatividad, ¿sí? De mi poder auténtico, le llaman algunas personas a eso. Okey. Es como encontrar mi mayor potencial para Exactamente, expresarlo. Va, exactamente. bueno, Y con para res la persona que logra trascender ese rol de victimario, y deja, por ejemplo, de usar y deja de usar la violencia, deja de usar la crítica destructiva, deja de usar a veces el sarcasmo, deja ujú, de hacer bullying, si se quiere. Eh, ese camino para salir de ese lugar y irse hacia el lugar de maestro es un camino que uno podría decir que es el camino del héroe, porque le toca como hacer frente a esos miedos más grandes, le toca, como abrazar la propia vulnerabilidad, el propio dolor y hacerse cargo también de eso y decir, y a veces decir cosas que son muy dolorosas, pedir perdón por acciones de las que se arrepiente. Hay muchos pasos que requieren mucho coraje para pasar de ser victimario a convertirte en este rol de maestro. claro. También si uno lo identifica, es un gran camino, pues, de autodescubrimiento y Exacto, sanación. exactamente. Tengo una pregunta, Glory, a ver, es un poco compleja, pero a ver cómo la Dale. dilucidamos. Hay situaciones, sobre todo sociales, conflictos sociales en los cuales, por ejemplo, un grupo armado entra y mata a una familia Ujú, o todas esas personas del desplazado, un abuso sexual, cosas muy complejas ujú. que realmente uno sí puede decir, ahí hay una víctima. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cómo podría aplicarse como toda esa teoría del triángulo en esas personas que realmente sí son perjudicadas por cierta situación? Sí, de hecho, una de los caminos para abordar, digamos, esa situación tiene que ver con poder establecer una reparación, digamos, en términos de lo primero es dar cuenta de que la situación ocurrió y de salir, digamos, del juego de culpabilizar y de buscar quién fue el culpable de qué y de buscar venganza por hacia un asunto más de reparación. Y es de, venga, aceptamos que el otro te hizo daño, aceptamos que este grupo de personas hizo daño a este otro grupo de personas, pero ya tú no eres víctima, sino que tú eres sobreviviente de una situación muy dolorosa. Y entonces el hecho solamente de dejar de nombrarme víctima y nombrarme a mí mismo como sobreviviente de, es un paso de empoderamiento muy importante. Y es que venga, que fue muy horrible, pero aquí estoy, vivo o viva todavía. O sea, sobreviví a ese evento tan traumático. Y claro, tengo heridas emocionales, heridas físicas, pero estoy vivo, estoy viva, ¿sí? Y tengo todavía mucho que aportar en esta vida, ¿cierto? Y entonces Claro, me planto como responsable de mi propia vida, como sobreviviente de una situación de abuso, como sobreviviente de una situación de maltrato. Y cuando yo me paro como sobreviviente de, me estoy parando ya como responsable, voy a ver al victimario o victimaria, ¿sí? Como esa persona que me enseñó de una manera muy dolorosa a que yo puedo sobrevivir a eso. Eso suena muy loco, pero entiendo, no. te pone Sí, como en ese camino de reparar, digamos, el daño. claro. Suena muy raro, pero sí sé que hay gente que ha transitado esos procesos. Entonces es como algo muy personal supongo que eso debe tener un acompañamiento profesional, Claro, claro, pero y es posible. hay Y creo, personas expertas en ese acompañamiento, claro. claro, y creería yo que más que ser o no ser víctima es rehusarse a actuar como víctima. Así es. Ujú, así es. Y por eso me parece a mí tan importante el cómo lo nombro y cómo nos nombramos a nosotros mismos. En Colombia que tenemos este conflicto tan extendido durante
tantas décadas y que llevamos tanto tiempo matándonos entre nosotros, eh, empezar a usar esa palabra, soy sobreviviente de, me parece que nos ayuda a ir por un camino más de reparación, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, esta es no estamos con una asociación de víctimas de, sino que estamos con una asociación de sobrevivientes de tal o cual circunstancia. Me parece que eso, de entrada ayuda, porque el ser sobreviviente te pone en un lugar responsable y te pone en un lugar empoderado. Venga, que es que yo ya me la pude. Claro, y también es como eso de sobreviví, fui más Exactamente, fuerte que, exactamente. entiendo, Y te conectas como con ese poder interior y esa fuerza interior que te permitió seguir vivo aún en esa situación tan terrible, ¿cierto? entiendo. Glory, de eso hay algo más que agregar, ¿quieres decir algo más? Eh, no, pues yo daría que le pusiéramos cuidado a cuáles son las sensaciones y a cómo nos referimos a nosotros mismos en las diferentes circunstancias, ¿sí? Como la pista, es yo cómo me estoy sintiendo que no puedo, ojo pues que es que si me estoy sintiendo que no puedo, me deslizo para la víctima, o tengo una rabiecita con el mundo y me tengo que desquitar, ojo pues que me estoy deslizando hacia un relacionamiento desde el perseguidor o desde el victimario. Ujú. O estoy buscando a quién salvar, pues, porque es que yo necesito resolverle la vida a la gente. Yo como sí sé, yo como he estudiado tanto, yo sí sé cómo resolver. Ojo, pues, que es que el mundo Claro. me me está invitando a que haga otras cosas, sino que me le pase a salvarle la vida a los otros. En una situación, digamos que de un individuo saludable, por decirlo así, que no esté en esas dinámicas, ¿cómo se vería? Mira, hay un asunto como que algunas personas lo notan como, ve, esta persona ya no se enoja por nada, tan charro. Fulanito ya está como zen, no, pues se volvió, mejor dicho, budista, que ya no enoja por Sí, nada. es que sí, el nirvana, ya uno no está en ese Exactamente, triángulo más ya, allá del bien y el mal. exacto, esa es una pista, ¿no? De que, eh, te sentís como más livianito en la vida y sentís que sufrís menos, muchísimo menos, porque toda esa energía que uno gasta en esos enredos de ese triángulo, ¿sí? Ahora la puede invertir en otras cosas, entonces uno se siente más liviano, se siente como menos, menos sufrido, menos preocupado. Esas son en general las sensaciones físicas que uno podría decir. Claro, Y más las productivo. más productivo. Y las otras personas lo que en general van a decir es: "¿A vos qué te pasó?", ¿cierto? Que ya vos Claro, no te quejas, que ya vos no peleás. Un ejercicio que a mí me gusta hacer es que uno recuerde una situación en la que uno está enredado y la está pasando mal, ¿sí? Y se ponga a pensar en esa situación en la que uno la está pasando mal. Yo cada vez que hablo con mi hermana, ¿sí? Siento que, y relleno ese siento que, ¿qué es lo que siento? Cada vez que yo hablo con mi hermana, siento que tal cosa pasa. Y entonces hago, ¿qué es lo que hago? Ese ejercicio ayuda mucho. Por ejemplo, en una circunstancia donde uno está enredado con su hermana o en este caso que ponías con Juanita y el marido que le ha puesto los cachos varias veces, ¿no? Cada ujú, vez que mi marido me pone los cachos, yo siento que, y entonces hago tal cosa. Si yo logro responder como a esa narrativa, me va a dar pistas de cuáles son los patrones donde yo me enredo habitualmente. claro, es como pillarse esas dinámicas Exacto, para pillarse. poder Ujú, salir de ellas, exacto. Mm, porque también creo que es renunciar, pues, los roles son muy patéticos porque te impiden la libertad, ¿cierto? Porque un de rol está muy acuerdo, determinado. En cambio, una persona libre, un sujeto empoderado, es impredecible. exacto, Puede hacer múltiples cosas, no está determinado ni siquiera por su contexto de acuerdo, necesariamente. de Y acuerdo. puede encontrar soluciones, esto de think out of the box. Exacto, Entonces creo que esa es la invitación, como que identifiquemos en qué áreas de nuestra vida nos estamos comportando desde uno de estos tres vórtices que son formas muy limitadas
Ujú, de actuar y que podamos hacer como esa transición a una forma más saludable de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. exactamente. A veces uno mismo es el que se dice pobrecito, ¿sí? Ujú, Y entonces es pobrecita yo que no puedo. Ojo pues con eso. Ujú. claro, entiendo. Bueno, Glory, si quieres nos cuentas tú qué servicios tienes, si tienes y si nos quieres contar. Y si de pronto algunas personas están en una situación y creen que tú les puedes ayudar, no sé, tus Claro, redes muy, o mira, algo. muy chévere. Yo tengo una práctica de acompañamiento, hago acompañamientos a personas, hago procesos en organizaciones. Tengo un sitio que se llama espaciorelacional.com, ahí pueden encontrarme y qué es lo que yo hago. Tengo un podcast que se llama Pare y Respira, donde hacemos ejercicios de respiración que ayudan a salir de múltiples enredos y muy rico si alguien quiere conversar conmigo, muy rico. Mm, Vale, voy a dejar también las redes de Gloria en la descripción del Dale, episodio. Y bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento y bueno, y qué charla tan productiva y espero gracias. pues que nos pueda servir a todos. Muchas gracias, Gracias, Glory. Zuli. Un placer estar aquí contigo. Gracias.